Hola mis amigos, ¿cómo les va? Es un gusto saludarles. Les habla su amigo el doctor Javier Barba. En esta ocasión vamos a analizar esta importante lección como es el mayor suceso del tercer milenio. Y nos estamos refiriendo ni más ni menos que al maravilloso momento cuando aparecerá nuestro Señor y Salvador Jesucristo en las nubes de los cielos. La gente de ciencia, los hombres, los científicos, al mirar los acontecimientos que están sucediendo en la Tierra, en todas las áreas, en todos las esferas, vamos a decir así, del saber y del conocimiento y de la ciencia, los hombres saben de que algo está por suceder y no es nada más que la preparación, la antesala de la venida del Señor Jesús. ¿Sí? Bien, este acontecimiento es una esperanza de muchos siglos, ¿no? Del milenio. Antes de que Cristo aparezca en los cielos, ¿qué tiene que haber terminado para siempre? Bueno, tiene que terminar el tiempo de gracia, ¿no? En Apocalipsis aparece en el capítulo 22, en Apocalipsis 22, ¿sí? En el versículo 11 hay un interesante versículo que dice que vienen a ser las palabras que dirá nuestro Señor Jesús cuando deje su función como sacerdote, como sumo sacerdote, como intercesor nuestro que está oficiando actualmente en los cielos. Cuando deje esta función de intercesor y mediador, entonces se sacará sus vestidos de sacerdote y se vestirá los vestidos con los cuales él vendrá a hacer justicia a la tierra, a cegar la tierra, ¿no? Y dirá estas palabras: el que es injusto, sea injusto todavía; el que es inmundo, sea inmundo todavía; el que es justo, practique la justicia todavía; y el que es santo, santifíquese todavía. Es decir, si hasta ese momento en que él estaba oficiando, alguien aprovechando la gracia, el tiempo de gracia que había, alguien deseó cambiar su vida, entregar su vida a Jesús, mantendrá ese estado de santidad. El que no, seguirá en el estado de injusticia que tenía hasta ese momento. Es decir, el que se salvó, y el que se perdió. ¿Sí? Dice esta otra pregunta: así como ocurrió antes de la liberación de los hebreos de Egipto, ¿qué caerá sobre la tierra antes de la liberación del pueblo de Dios? En el capítulo 16 del libro de Apocalipsis, en el versículo 1 al 14, uno puede observar que caerán las plagas, ¿sí? Dice: las copas de ira. Y una voz del cielo que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Y ahí vamos viendo en estos versículos cada una de estas copas de ira en qué significan, ¿no? Dice que el primero fue y derramó su copa sobre la tierra y vino, dice: y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban a su imagen. Entonces, esta es la primera plaga, ¿no? Una úlcera maligna. El segundo ángel derrama esta copa sobre el mar, sobre los ríos y sobre toda fuente de agua, y esta se vuelve sangre, se convirtió en sangre como de muerto, dice, y murió todo ser vivo que había en el mar. ¿Sí? Dice, bueno, el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual le fue dado quemar a los hombres con fuego. En otra parte las escrituras dice que el sol quemará 7 veces más que lo que actualmente está quemando, ¿no?
Bueno, y los hombres se quemaron, dice, por el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios. Recordemos que estas plagas que empiezan a caer, caen sobre aquellos que han despreciado, ¿no?, la oportunidad de aceptar la gracia salvadora del Señor. Entonces, han querido vivir en sus deleites, en sus placeres, como dice la Biblia, y entonces el Señor les dará su santa retribución, su justa retribución. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, ¿no? Ya esto le hemos estudiado en otra oportunidad, a quién significa, quién es, le hemos identificado con todas las características que tiene este reino, esta potencia. Dice, y su reino se cubrió de tinieblas y mordían de dolor sus lenguas y blasfemaron contra el Dios del cielo por los dolores y por las úlceras, pero no se arrepintieron de sus obras, dice. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y este se secó, preparando el camino, dice, a los reyes del oriente. Entonces, hasta aquí estamos mirando cómo empiezan a caer las plagas, ¿no? Dice acá, era imposible que las plagas fuesen derramadas entonces mientras Jesús estaba oficiando en el santuario como intercesor, como mediador, ¿no? Como abogado nuestro. Pero si ya termina su obra entonces intercesora, ya nada detiene entonces la ira de Dios que cae sin misericordia sobre la desamparada cabeza del culpable pecador. Es decir, si Dios no tuvo misericordia de derramar su ira contra Jesús, que estaba cargando nuestros pecados, y Él era nuestro sustituto, la ira de Dios cayó sobre su Hijo sin mezcla de misericordia, ¿sí? De tal manera que Jesús se vio y sintió estar desamparado de su Padre. Por eso exclamó, Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Entonces, ¿cómo será la ira de Dios que caerá sobre el impenitente que ha despreciado la oportunidad que Dios le ha ofrecido durante tanto tiempo? ¿Qué sucederá entonces durante la séptima plaga? En Apocalipsis 16, en el versículo 17, dice así: el séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo de Dios que decía, a gran voz, ¿no? Dice, hecho está. Entonces dice, hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor en la tierra, un terremoto tan grande cual nunca existió sobre la tierra. Bueno, la gran ciudad, dice, fue dividida en 3 partes y las ciudades de las naciones cayeron. Es decir, este terremoto es de tal naturaleza que en todo el mundo prácticamente es conmocionado, las ciudades prácticamente, los edificios, todo esto va a ser un desastre, todo esto va a caer. Las islas, incluso las islas, como dice el versículo 20, toda isla huyó y los montes no fueron hallados. Es decir, es un terremoto de gran magnitud. Las islas se hunden, los edificios se caen, las montañas se parten, ¿no? Y cayó del cielo sobre los hombres también, dice el versículo 21, granizo del peso de un talento, es decir, aproximadamente 11 kilos de peso cada piedra que caerá. Es decir, esto, si hasta ahí todavía no había sido suficiente el castigo o la antesala a la venida del Señor Jesús, la preparación que habrá en el mundo, el cataclismo, entonces todas estas piedras pues no dejarán, barrerán lo último que haya quedado, animales, cosechas, todo, ¿no? ¿Qué acontecimiento entonces será en ese momento inminente? En el capítulo 14, en el versículo 14 también dice así. Dice, acá está. Dice,
miré y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en su cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel que clama y dice: mete tu hoz, dice, y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Entonces llega el momento en que viene Jesús ya a cegar, es decir, a levantar, a separar, como él lo explicó en algunas parábolas, la paja del trigo, los corderos de los cabritos, o los buenos peces de los malos peces, ¿no? En esas parábolas él explicó que habría una separación. Ya la mies está madura, entonces llega el momento de juntar la mies en el granero, el trigo en el granero, y la paja echarla en el fuego. La pregunta 5 dice acá: ¿qué prometió Jesucristo mismo cuando estuvo en la tierra? Bueno, en el libro de Juan 14, en el versículo 1 al 3 dice así: no se turbe vuestro corazón, dijo el Señor Jesús. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces, esta es la promesa de Jesús: volver nuevamente para llevar a sus hijos, llevar a su pueblo, llevar a los que se han preparado, los que han hecho un acto de contrición, un acto han buscado el perdón de Dios, ¿no? Han reformado sus vidas y han deseado ese amor y esa misericordia de Jesús. Entonces por ellos vuelve el Señor nuevamente. Por eso, entonces, ¿cómo ha sido considerada su venida por millones de cristianos a través de todos los siglos? En el libro de Tito, a ver, acá está Tito, en el capítulo 2, en el versículo 13, dice así: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Así ha sido considerada la venida del Señor Jesús, una esperanza bienaventurada. Han estado esperando la manifestación gloriosa de Jesús. ¿Cómo es que va a venir? ¿Cómo será ese día? En el libro de Segunda de Pedro, ¿sí? Segunda de Pedro, en el capítulo 3, versículo 10, dice así: pero el día del Señor vendrá como un ladrón en la noche, ¿no? El ladrón no viene y golpea y avisa: voy a venir a robarte esta noche. Este gran día, aquellos que ponen fechas optativas de la venida del Señor, dice, Jesús mismo dijo que el día y la hora nadie lo sabe, sino solamente su Padre que está en los cielos. Entonces, este día será un día que será repentino, de sorpresa. En el libro también de Joel, capítulo 2, en el versículo 11, dice: Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento. Dice: porque grande es el día de Jehová y muy terrible, ¿quién podrá soportarlo? En el libro de Apocalipsis se nos presentan también que muchos le dirán a esas rocas que a consecuencia del terremoto se caen los edificios, ¿no? Dice que dirán: cae sobre nosotros, ¿no? Y escondernos de la ira de aquel que está sentado en el trono, porque el día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá estar en pie? Pero veamos ahora de qué forma vendrá Jesús. En el libro de Hechos, en el capítulo 1, en el versículo 9 al 11, dice que Jesús vendrá así como como ascendió al cielo. Es decir, Él no ascendió
en forma oculta, él fue ascendido de forma visual. Los discípulos lo observaron, lo miraron, algunos de ellos previo a esto habían estado con él, los invitó a que lo tocaran. Jesús era un ser, era carne, era hueso, ¿sí? Entonces no era un espíritu, ¿no? Fue visible su ida al cielo, así vendrá tal como fue a los cielos, ¿no? En el libro también de Mateo 24 vemos que se nos presentan también otras señales. En el versículo 27 dice así: porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre. Es decir, será muy visible. Algunos dicen que Jesús ya está, por ejemplo, en la tierra. Hay algunas iglesias o religiones que presentan que Jesús ya está. Otros dicen que está falsos cristos, dicen que ya están en algunos lugares, ¿no? Entonces Jesús no, porque cuando Él venga, según Apocalipsis, en el capítulo 1, Apocalipsis 1, en el versículo 7 dice que todo ojo le verá. He aquí viene con las nubes y todo ojo le verá. Es decir, va a ser visible y audible en todas las latitudes, para todos. Todo ojo le verá. Y aún los que le traspasaron, dice, ¿no? Es decir, habrán algunas resurrecciones de aquellos que estuvieron involucrados en su muerte, los que participaron y rechazaron a Jesús y se burlaron de él, aquellos que estuvieron en su juicio, esas personas lo verán también. Dice que lo verán todos los linajes de la tierra y harán lamentación por él, ¿no? En el versículo también 26-27 del capítulo 24, ¿sí? Apocalipsis Mateo 24, 26-27. A ver, se nos presenta acá otro acontecimiento, ¿no? A ver, dice, porque donde quiera que estuviera el cuerpo, ahí también se juntarán las águilas, dice, ¿no? Es decir, así como cuando hay un cadáver en el campo, por ejemplo, y las águilas se juntan, ¿sí? Son así también cuando será algo muy visible cuando venga el Señor Jesús, ¿no? No habrá forma de ocultar, por ejemplo, así como en el campo un cadáver, se juntan las águilas y dan una señal de que hay algo ahí. Entonces, así también cuando venga Jesús, será tan visible que no se podrá esto ocultar. ¿Quiénes acompañarán a Jesús en su venida? Mateo 25:31 dice que vendrán todos sus santos ángeles con él, ¿no? Millones de millones y millares de millares estarán acompañando al Señor Jesús. Formarán una comitiva inmensa, ¿no? El Rey de Reyes y Señor de Señores entonces descenderá de los cielos en una nube, envuelto en llama de fuego, dice también el libro en el Antiguo Testamento. ¿Para qué es que viene Jesús? Bueno, viene para salvar a los que le han esperado, ¿no? Para darle a cada hombre la recompensa según sean sus obras, para darle a sus hijos la salvación. En segunda de Tesalonicenses, en el segundo libro de Tesalonicenses, en el capítulo 1, en el versículo 7, dice así: y a vosotros que sois atribulados, dice, vendrá para daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con sus ángeles en su poder. Entonces viene para darnos reposo, ¿no? Para poner también, según Apocalipsis e Isaías, para poner fin al dolor y a la muerte. ¿Qué expresión brotará de los labios de los justos al ver a Jesús o al ver por fin a su Salvador? Bueno, y los justos dirán, dice,
este es nuestro Dios. Le hemos esperado y nos salvará. ¿Qué sucederá con los que han muerto en Cristo? Es decir, los que han muerto en la esperanza gloriosa de ver su regreso, cuando Él aparezca en la nube de los cielos. En el libro de Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4, en el versículo 16, dice: porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Es decir, aquellos que han muerto en la esperanza gloriosa de ver su segundo advenimiento, se levantarán para verlo. Será esto algo maravilloso. Las madres también que han visto o les han sido arrancados sus hijos en el momento de las persecuciones que sobrevendrán en el último tiempo, aquellos que perdieron a sus seres queridos, entonces volverán a estar, se volverán a reencontrar aquellos padres con sus hijos, aquellos esposos que han perdido a sus seres amados en esta feliz esperanza, ¿no? Será un encuentro maravilloso y feliz. Acá tenemos algo interesante, que es el rapto secreto. Dice, ¿es una doctrina bíblica? Bueno, hay una doctrina que no es bíblica, donde se presenta que el rapto, cuando viene Jesús, vendrá y se llevará a sus hijos, ¿no? Pero así secretamente. Por ejemplo, hay incluso películas donde un piloto va en el avión y de pronto el acompañante no está, alguien va manejando y se pierde. Las madres pierden a sus hijos porque estos son raptados, son llevados al cielo de forma secretamente, sin que nadie se entere. ¿Y esto para qué? Bueno, para darle una segunda oportunidad a aquellos que han sido impenitentes y que no han cambiado o no han reformado sus vidas. Será como una segunda oportunidad. Y toman ¿qué texto? La Biblia, el texto de la Biblia, donde dice dos estarán en un molino, ¿no? Uno será tomado, el otro será dejado. Dos estarán durmiendo, uno será tomado, otro será dejado. Pero eso no habla de que será una situación secreta, sino que cuando viene Jesús, aquellos que se prepararon se irán con Él, aquellos que no se quedarán, ¿no? Se quedarán, es decir, recibirán su justa recompensa. Entonces, esta es una de las enseñanzas que es antibíblica, no es así como se presenta, ¿no? Bien, esta pregunta, la pregunta 13, dice: ¿qué pasará con el cuerpo pecaminoso y mortal, tanto de los justos vivos como de los resucitados? Bueno, ¿qué pasará con nuestro cuerpo? Veamos lo que dice Primera de Corintios, en el capítulo 15, ¿sí? El versículo 51 al 53. Dice así: he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Es decir, ¿qué es lo que va a pasar con nuestro cuerpo? Nuestro cuerpo será transformado. Es decir, en un momento, dice, en un abrir y cerrar los ojos, a la final trompeta, porque se tocará trompeta, es decir, cuando viene Jesús será un acontecimiento tan majestuoso, tan glorioso, que no va a ser diríamos algo oculto, ¿no? Se va a ser muy notorio, como el sonido de una trompeta, no se puede ocultar, ¿no? Entonces dice, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, los muertos serán resucitados, los justos, ¿no? Incorruptibles, es decir, el cuerpo ya no tendrá corrupción, no tendrá heridas, no tendrá llagas, ¿sí? Y nosotros seremos transformados, ¿no? También hay otro texto en Tesalonicenses. Dice, ya no tendremos entonces este cuerpo deforme, enfermo, mortal, ¿no? Dice, en un abrir y cerrar de ojos, este cuerpo mortal se vestirá de inmortalidad y este cuerpo corruptible se vestirá de incorrupción. En ese momento, en un abrir y cerrar de ojos. Mientras tanto, ¿qué exclamarán los malos
cuando Cristo venga. ¿Qué pasará con aquellos que no se prepararon, aquellos que despreciaron o desperdiciaron las oportunidades que Dios les dio para salvarse? Veamos lo que dice Apocalipsis, el libro de Apocalipsis en el capítulo 6, en el versículo 15 dice: y los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? ¿No? Entonces, aquellos tendrán terror, ¿no? de mirar el rostro, de ese rostro que escudriña, ese rostro que es llama de fuego prácticamente contra el pecado, ¿no? Entonces preferirán mejor que les caiga una roca tener que mirar el rostro de aquel a quien despreciaron, a quien rechazaron. Estarán perdidos para siempre. ¿Qué es necesario? Es necesario una preparación entonces personal, ¿sí? Teniendo entonces esta esperanza, ¿qué llamado nos hace el Señor? El Señor nos llama a prepararnos. En Mateo 24, el versículo 44 dice así. Dice: por tanto también nosotros o vosotros estad preparados, ¿sí? A estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora en que no lo pensemos. No hay una fecha, una hora, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que hacer una obra de reforma en nuestras vidas, ¿no? Se cuenta la historia de un jardinero a quien durante todos casi sus muchos años de trabajo había visto solamente en 2 oportunidades al dueño de un hermoso jardín, ¿no? Y uno de los visitantes que entró a ese jardín le dice: hombre, pero usted tiene este jardín tan arreglado como si mañana o pasado fuera a venir el dueño. Y le dice: no, señor, podría venir hoy mismo. Y es que nosotros tenemos que tener nuestra vida arreglada, porque no sabemos el día en que Dios nos puede llamar al descanso y no tener la oportunidad más de cambiar, de arrepentirnos, ¿sí? Entonces una gran obra de reforma debe de ser realizada preparándonos para nosotros formar parte del pueblo que espera al Señor Jesús en su segundo advenimiento. ¿Qué testimonio seguro se nos da al final de las Escrituras, ¿no? ¿Cuál será el deseo y la oración de aquellos que aman y desean la venida del Señor Jesús? En Apocalipsis, en el capítulo 22, dice que los salvos dicen, ven Señor Jesús, ¿no? Apocalipsis 22, 20. Casi al terminar este libro hay un maravilloso deseo. Dice: el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven Señor Jesús. Los que desean prepararse, los que desean pasar la vida eterna con el Señor Jesús, con el Maestro, entonces su deseo es que venga brevemente. El Señor Jesús dijo: vendré otra vez. Entonces nosotros decimos: sí, ven Señor Jesús. Ahora todavía está la puerta de la gracia abierta, ¿no? Hay una oportunidad. Entonces nosotros tenemos que estar preparados para ser trasladados en el momento en que venga nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mis amados y estimados amigos, deseo que Dios les bendiga y nos
nosotros estemos en ese momento formando parte, cuando venga el Señor Jesús, de ese gran pueblo que le espera para ser llevados con Él. Vamos a hacer una oración. Amado Dios, te damos las gracias, querido Padre, por esta oportunidad de ofrecernos esta salvación tan grande, la esperanza gloriosa, la esperanza, el anhelo de nuestro corazón es estar formando parte de esta comitiva que espere a tu amado Hijo cuando venga en la nube de los cielos junto a tus santos ángeles. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, prepare nuestro corazón y nos dé las fuerzas necesarias para hacer los cambios y la transformación que necesitamos para estar en ese momento de pie delante de ti. Te pedimos estos favores por Cristo nuestro Salvador. Amén. Bueno, estamos saludándonos y nos vemos en otra oportunidad que se nos conceda.